es Combinación Clave. 11:07, sigues en Combinación Clave. Vamos a ir avanzando en otros temas también. Siempre son temas políticos, porque la política es todo. Ojo con eso, por lo menos lo que pienso yo. Es todo, es todo. Yo quiero dar un par de informaciones deportivas, justamente que tienen relación con política. Política interna en Colo-Colo, nos sigue Héctor Tapia. ¿Nos sigue? El técnico rechazó la oferta que le hizo el club, que incluía desvincularse de su ayudante técnico, Miguel Rifo, y de su preparador físico. Por lo tanto, dijo, le estaban haciendo, le estaban forzando un cambio de gabinete. Lo estaban forzando absolutamente. Dicen que la opción B tiene dos nombres. José Luis Sierra por un lado y Pablo Guede, técnico de Palestino, por otro. Estilos futbolísticos totalmente distintos uno y otro, pero siempre mirando el arco al frente como norma. La selección chilena dio su lista de 30 preseleccionados para la Copa América, con algunas sorpresas. Edson Puch, Junior Fernández, que vuelve ¿Dónde está Edson Puch? Puch estuvo un buen rato parado luego de jugar en Emiratos Árabes y ahora está jugando en Huracán de Argentina. Hizo una buena Copa Libertadores en la primera ronda, pese a no avanzar. Ángelo Enrique, la figura del equipo. Bueno, vuelve Ángelo Enrique, que ya lo habíamos adelantado la semana pasada. Y en Brasil se anuncian sorpresas, porque Dunga dio a conocer la lista de 23 que oficialmente estarían en Copa América. Ya. Pero hay una opción de reservar 30 jugadores. Y dentro de esos 30, los 7 que no están dentro de la nómina oficial y que podría entrar en caso de la lesión de algún compañero, por ejemplo, figura Kaká, ni más ni menos. Hoy jugando en Orlando, en la Liga Norteamericana. Viejos nombres para... Muy bien, Pancho, muchas gracias por ponernos al día también. En el deporte, si a la 1:30 vamos a estar de vuelta. Oye, se pueden producir enroques ahí, quiero decir, para los que están pendientes de esto. Pablo Guede de Palestino, ¿no es cierto? Pablo Guede de Palestino podría pasar a Colo-Colo. Podría pasar a Colo-Colo, ya, ok, de Palestino. Perdón, ¿y de O'Higgins, me dijo usted? No, ¿de dónde? No, de Unión Española está el Coto Sierra. Ya, por ejemplo, ¿podría darse el caso de que Tito Tapia terminara en Unión Española? Me lo veo más terminando en Unión Española que en Palestino. Me imagino. Pero puede darse ese caso. Se podría dar perfectamente. Dice igual como el en el gabinete. Con enroque, José Luis Sierra pasa a Colo-Colo. Y el Tito Tapia, si mal no recuerdo, jugó tanto en Palestino como en la Unión Española. Si mal no recuerdo. Sí. Yo lo vi en Católica. Estuvo en Católica y en la Unión Española, si no me equivoco, cuando vuelve de Europa llega directamente a la Unión Española. Si no me equivoco. Yo no me acuerdo. Compartió ataque con Manuel Neira en la Unión Española, se lo tengo asegurado. Lo de Palestino no lo recuerdo. Oye, vamos a aprovechar de decirle chao a María Jara Quemada, que nos ha acompañado toda la mañana, de Ciudadano Inteligente. Siempre se une al panel en estos días. Vamos a estar atentos, María, porque ustedes tienen varios lanzamientos a propósito de los seguimientos que como Ciudadano Inteligente hacen a la política chilena y que tienen énfasis en lo que tú recién nos contabas, transparencia. Sí. ¿De qué se trata? Sí, vamos a estar siguiendo la agenda de probidad del gobierno y también las propuestas del Consejo Asesor. Así que vamos a estar haciendo seguimiento de cómo las va cumpliendo y cómo las va ejecutando el gobierno y el Congreso también. Así que ahí vamos a estar avisándoles de los próximos lanzamientos. Eso siempre en ciudadanointeligente.cl. Ciudadanointeligente.org. Sí. Ciudadanointeligente.org. Sí. María, muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias, María. Y saludamos, sí, al vocero de la Fundación Siempre por la Vida, José Francisco Lagos. Y estamos también con Camila Maturana, y es abogada de la Corporación Humanas, encargada del programa de seguimiento o incidencia legislativa, ¿sí? Para hablar sobre los pros y los contras de la ley de aborto que se está proponiendo, dado además que hubo un informe de la Corte Suprema, dado además que hubo una respuesta del Ministerio de Salud y dado que es importante hablar sobre esto. Bienvenidos a Combinación Clave. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, fue tema para nosotros hace unos días, justo cuando esto se estaba poniendo en tabla también dentro de la Comisión de Salud. Nos decía la diputada Carla Rubilar, con ella hablamos en esa oportunidad. Y a propósito de las 3 causales para discutir en el proyecto de ley que despenaliza el aborto, había un punto en específico que puso la alerta a la Corte Suprema y tiene que ver con la causal de la violación. A propósito de qué es lo que puede valer más en la ley o qué le importa a la Corte Suprema, que está el secreto profesional del médico que atiende a una paciente o el seguimiento penal de un delito como violación. Eso es lo que ponía la Corte Suprema sobre la mesa para una buena discusión, porque dijeron, perdón, pero nosotros como Corte Suprema entendemos que hay que perseguir siempre los delitos. La violación es un delito y hay que perseguirlo. Y ahí vino un aspecto importante que puede venir a definir la ley y que, ojo, si no se resuelve bien puede quedar finalmente en letra muerta. Entonces, por eso queríamos sostener una discusión respecto a esto mismo y avanzar también en lo que está pasando en el Congreso con este proyecto de ley. Por eso Camila, por eso José Francisco nos acompañan hoy día.
Camila, primero, ustedes como Corporación Humana y siempre instalándose en apoyando la despenalización del aborto, ¿cómo han visto el seguimiento en el Congreso y en específico cómo se pronuncian por lo que ha señalado el presidente de la Corte Suprema? Con respecto al debate en el Congreso, la verdad es que es una muy buena noticia que en el país estemos debatiendo finalmente respecto de la despenalización del aborto. ¿Les ha gustado la forma de debate? La forma de debate tiene algunas dificultades, pero por más de 25 años las mujeres en Chile esperamos que este debate tuviera lugar. Entonces, y los organismos internacionales además han sido insistentes en reprochar la vigencia en Chile de la criminalización total del aborto. Por lo tanto, que existe este debate a raíz de la presentación del proyecto de ley por la presidenta Bachelet, para nosotras las mujeres es una muy buena noticia. Que se esté instalado en el debate social, que la criminalización del aborto en cualquier circunstancia es una injusticia tremenda en contra de las mujeres, porque de eso estamos debatiendo. Y en particular este proyecto que aborda 3 causales, que como sabemos son situaciones excepcionales, situaciones límites, que son aquellas de las situaciones más graves en que se puede encontrar una mujer embarazada y que sin duda obligarla a mantener el embarazo por la amenaza de las leyes penales es una situación de tortura. Así lo han señalado Naciones Unidas. Y ese es el debate que tiene lugar hoy en Chile. Es un debate quizás acotado para nuestras expectativas como mujeres y como ciudadanas, pero es un debate que va a permitir la protección de los derechos de las mujeres. ¿El informe de la Corte Suprema, por ejemplo, acota aún más el debate? Con respecto al... Bueno, tú estuviste en la Cámara de Diputados varios años, no hay que dramatizar mucho. Aquí la Corte Suprema tiene que informar respecto de los proyectos que refieren a las atribuciones de los tribunales de justicia. Eso es un mandato constitucional. Y ahora la verdad es que la Corte, en un ejercicio bien interesante, se extiende bastante más allá de lo que era realmente su atribución y da una opinión. El Parlamento recibe esta opinión, no es una opinión vinculante, porque finalmente la decisión soberana de esta legislación recae en el Parlamento, pero en mi opinión la Corte hace una interpretación que no corresponde de lo que el proyecto plantea. Y es preocupante que la prensa conservadora amplifique esto, instalando una duda respecto de un proyecto que el Parlamento debate legítimamente, que hace parte de un programa de gobierno, de las recomendaciones internacionales, de las demandas de la ciudadanía. Las encuestas de opinión hace años vienen mostrando que en Chile la gente quiere tener una ley de aborto terapéutico y quiere tener una ley que permita a las mujeres interrumpir los embarazos producto de violación. Entonces hay una cierta prensa, que la hemos visto en estas últimas semanas, muy dura, poniendo en todo momento una duda respecto de quienes defienden el derecho a decir de las mujeres, de los contenidos del proyecto, y lamentablemente algunos parlamentarios se hacen eco de estas alarmas. Y eso no nos ayuda a la discusión. Pero en el punto jurídicamente, porque entiendo que me invitaron por eso, jurídicamente la Corte Suprema, yo reviso el proyecto, la verdad, porque uno siempre se puede equivocar, pero no logro ver en qué punto, en qué aspecto el proyecto plantea que la violencia sexual no sea denunciada. Lo que el proyecto hace, por 2 partes, es proteger a las niñas, debatir, o sea, relevar que la violencia sexual es una realidad. Lamentablemente es una realidad y es muy dramática la situación de las niñas embarazadas producto de la violación. Eso es un tema que el proyecto nos pone como sociedad. Hay que debatir esto y esto tiene que tener una forma de resolverlo. Quizás hay limitaciones en cómo se plantea resolver, me encantaría poder comentarlo, pero la pregunta aquí es otra. Y por otra parte, el proyecto plantea muy bien que la confidencialidad de la atención médica debe primar siempre. El deber ético de los médicos, lamentablemente, de mantener una relación de confianza con sus pacientes, de resguardar la información que obtienen producto de su acción de salud, no está resguardado porque se les obliga a denunciar a las mujeres que acuden a los hospitales por complicaciones posaborto. Y hemos visto lamentablemente que en muchos casos los procesos penales son nutridos con estas denuncias. Los médicos delatan a las mujeres y eso no puede pasar, porque la relación de un médico con una paciente es de cuidado, es de preocupación, es de compasión, no es una relación policial. Camila, ya vamos a entrar al fondo. Perdón, me fui. Entonces aquí el proyecto lo que resguarda es la confidencialidad de la atención médica. En el proyecto, ¿cómo está? Pero respecto de la mujer, no respecto de las niñas
víctimas de un delito. De las menores de 18. No, respecto del delito. Las niñas y las mujeres tienen derecho a la confidencialidad de acuerdo a los tratados internacionales y este proyecto lo pondrá en la legislación chilena. Lo que no plantea el proyecto es que no se denuncie la violencia sexual. O sea, el médico eventualmente podría denunciar. Sin duda. Y si es una niña, tendrá que denunciar. O sea, tendría la obligación de denunciar, digamos. Siendo una niña, Perfecto. siendo una menor de edad, tiene la obligación de denunciar. Pero eso, o sea, lo que dice la Corte Suprema, y que no lo dice al aire, sino que es porque hay un fundamento importante, es que el proyecto precisamente hace lo que dices tú, que en el fondo se tiene esto de la confidencialidad como un bien absoluto, como un bien a priori, siendo que hay que distinguir algo que es súper relevante, que la confidencialidad no busca meter a las mujeres a la cárcel, lo que busca es protegerlas de eventuales delitos que se hayan producido o que se puedan seguir produciendo. El deber de denunciar del médico y de los funcionarios públicos es precisamente para que estos delitos no ocurran, es para decir, oye, acá hubo una violación, tenemos que perseguir al violador. Porque si no, lo que pasa, y esto lo hemos denunciado como siempre por la vida, es que es una ley hecha a medida para los violadores. Es precisamente porque quedan en la impunidad, porque saben que nadie los va a poder denunciar. Entonces no tienen ningún riesgo, sobre todo considerando que la mayoría de las violaciones que tienen como resultado embarazos son intrahogares. Pero la víctima entonces, sí puede denunciar, José Francisco. Es que en este caso, cuando se prima el deber de confidencialidad, no tendría ningún sentido, porque en el caso que la víctima denuncia, no tiene ningún sentido lo que estamos discutiendo, porque ya está hecha la denuncia. El médico no se vería en este límite ético, pero sin duda aquí lo relevante es que lo que se busca en denunciar, y no solo en el aborto en caso de violación, sino cuando se produce un aborto. Por ejemplo, cuando una mujer llega a un hospital con consecuencias del aborto, lo que se busca con denunciar es precisamente perseguir a los culpables del aborto más que a la mujer, que sabemos que la mujer que se hace un aborto pasa por una circunstancia muy apremiante, muy difícil. De hecho, hay un estudio que publicado en la revista de Obstetricia y Ginecología, hecho por profesionales chilenos, que dice que la mayoría de la gente que decide hacerse aborto están en un contexto de coerción, de violencia, muchas veces violencia intrafamiliar, presionados por familiares, y esa realidad hay que combatirla. Y esa realidad se combate precisamente previniendo el aborto y no actuando necesariamente después. Si yo hay algo que critico de esta discusión, es que estamos discutiendo solo las consecuencias y no cómo evitar que esto se produzca. Yo creo que esta ley, y la presidenta Bachelet debería conversarlo con sus asesores legislativos, y es necesariamente cambiarlo y no hacerla a medida de los violadores, que simplemente los deja en la impunidad. Y eso es lo que dice la Corte Suprema, más que opinar respecto al caso concreto, es que dice, y no lo hice al aire, es porque precisamente hay una impunidad hacia los violadores, y eso como sociedad nadie lo puede respaldar. Pero José Francisco, ¿no hay una exageración al decir esta es una ley a la medida de los violadores? O sea, estamos hablando de situaciones súper delicadas. O sea, hay una cantidad importante de violaciones en Chile. De ese total de violaciones hay un número acotado de embarazo por violación. Claro. Y está la libertad de las mujeres para hacer la denuncia respecto a la violación. Estamos hablando de casos todavía más pequeños, donde es complejo que la mujer denuncie, y hay otras consideraciones que me gustaría que debatiéramos también, que son interesantes, y que tienen que ver con la culpabilidad de alguien de esa violación. ¿Dónde se instala la justicia acá? Se instala en el momento en que hay una denuncia de violación y se practica el aborto. La justicia se instala en el momento en que hay una resolución de si efectivamente fue una violación, porque puede ser objeto de una investigación, pero ahí a lo mejor ya no hay espacio para el aborto porque pasaron muchos meses. Entonces, ¿qué prima? Y aquí, más allá de poner las ideologías, porque todos nosotros acá, los 5 que estamos en el estudio, tenemos una visión del tema. Claro. Yo quiero hacer el reconocimiento público. A mí me gustaría aborto sin condicionante, que fuera también una elección absolutamente de la mujer. Pero solamente mirando lo que va a ser esta discusión en el Parlamento, que a mí me gustaría que avanzáramos. ¿Qué se discute de este punto en específico? Hay un sector importante, Camila, que no quiere discutir. Y yo creo que eso hay que tenerlo súper claro. ¿Discutir en qué sentido? ¿Todo el proyecto? No quieren avanzar, no quieren que haya ley.
Ni de violación, ni de malformaciones incompatibles con la vida, ni de aborto terapéutico. Que no haya despenalización del aborto. Y todas las semanas Pero estamos eso es distinto a escuchando... no querer discutir. Nosotros sí queremos discutir. Todas las Solo que no semanas queremos que haya estamos ley. escuchando en el Congreso, en la Cámara de Diputados y la Comisión de Salud, organizaciones que presentan... Que están en contra. Que están en contra de que haya una ley en Chile. Ya, eso es que una las mujeres cosa. podamos decidir en esta situación extrema. Perfecto. De eso están en contra. Entonces, se utilizan cualquier situación para seguir denostando que este debate no es necesario, que el proyecto está mal. Imagínate decir que el proyecto está hecho para los violadores. En Chile tenemos suficientes estadísticas de impunidad de la violencia sexual, especialmente contra niñas, como para pensar que se requiere una ley de aborto para incrementar esa impunidad. Eso me parece fuera de la ¿Es una argumentación. utilización, dices tú? No corresponde poner en esos Pero entonces términos lo el que dice- debate de los lo que derechos dice la de las Corte mujeres Suprema requiere que- un poco más de respeto. Es que y no la se Corte pone el Suprema en debate esto se en ningún equivocó. término. La Corte Suprema en esto se equivocó y la prensa lo amplifica. No hay una obligación de guardar secreto cuando hay violencia sexual. Eso no está en el proyecto. No es así. Lo que Pero hay si tú es un acabas mandato. de decir que Voy la a terminar, José Francisco. confidencialidad es un bien absoluto. Yo no acabo de decir eso. Lo que digo es que el proyecto está muy bien planteado porque resguarda la confidencialidad de la atención médica que en Chile lamentablemente no se protege. Cuando hay Y eso delito. significa que las mujeres son delatadas por quienes deben darles atención compasiva. Camila, espérame, solo para quedar... El para aborto que- en Chile es un delito, por eso a las Claro, mujeres se por las eso son denuncia. denunciadas. Exactamente. Pero a mí, perdona Camila, a mí me interesa saber qué dice hoy día el proyecto respecto a la confidencialidad médica. ¿Le da prioridad por Le sobre da otras cosas? prioridad respecto de las mujeres. Ya. Las mujeres que cometen el delito de aborto, porque así lo define la legislación chilena, no serán denunciadas con este proyecto. Y eso sin duda que genera mucha preocupación para quienes están en contra de este proyecto y no quieren que haya una norma así. Y eso lo va a debatir el Parlamento. Y hay muchos argumentos de derecho internacional de los derechos humanos, argumentos sanitarios, argumentos éticos para respaldar esta norma que el proyecto plantea de las mujeres no deben ser denunciadas, porque cuando las mujeres son denunciadas, lo que pasa es que se profundiza la desigualdad entre las mujeres que van a las clínicas cuecas y las mujeres que tenemos que ir a los hospitales. Pero la redacción del proyecto de ley hace referencia a el aborto como un delito de este proyecto que está en discusión. Lo Que eso- mantiene en el Código Penal. Mira. Es Es que, digamos, hace para excepciones. relevar el hecho de que se trata de una excepción explícita en tres casos, o sea, para que uno entienda que la concepción del proyecto de ley que se discute en estas tres causales sigue concibiendo, Claro. sigue concibiendo el aborto como un delito, digamos. Claro. Y por eso, en estas tres causales se aborda un enfoque sanitario y se regula en el Código Sanitario, el artículo 119 bis, etcétera. Pero la confidencialidad es una excepción en el Código Procesal Penal. La obligación de denunciar los delitos que recae sobre los directivos de los establecimientos de salud públicos y privados, en el caso del tipo penal del 344, que es la interrupción del embarazo maliciosa, no hay esta obligación. Ok. Y no tiene nada que ver con las tres causales, porque las tres causales no son delitos, no serían Que vayan delitos. entendiendo a ver si puedo Claro, traducir. sí, son excepciones pero a la... lo que es importante, y no tenemos que quedarnos con esta mala idea del informe de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema, ya, en este punto no hace una interpretación adecuada, pero hay otros puntos que la Corte Suprema destaca del proyecto que son importantes discutir también. Y que la Corte pone una alerta, dice, hay una preocupación porque en el caso de las niñas, el plazo de 18 semanas para obtener la interrupción del embarazo cuando la niña decide esa interrupción es un plazo muy breve y el procedimiento judicial, porque la Corte está pensando en la intervención de los tribunales de justicia, ¿cierto? El procedimiento judicial, si se llega a haber una tardanza, puede pasar que esa niña quede fuera del plazo. Sí, Entonces, claro. ¿cómo Una lo de la Y excepción, necesariamente digamos. Claro. hay una tardanza, porque para determinar si es que hay violación o no, que eso lo determinan los tribunales de justicia, siempre pasan más de 9 meses que cuando nace... Pero se puede hacer la excepción con el paso premédico legal previo, ¿no? En el proyecto se plantea que la decisión, porque es un enfoque sanitario, vuelvo al punto, aquí se está adoptando un modelo de indicaciones, solo 3 casos sumamente excepcionales que ocurren pocas veces en la vida de las mujeres, pero que cuando ocurren son una desgracia. Por lo tanto, desde ese enfoque sanitario lo que se resguarda es la atención de salud. Y las consideraciones policiales y judiciales en este proyecto quedan fuera. El equipo médico no tiene
que tomar una decisión de proteger la vida de esa niña y de proteger su integridad física y psíquica en base a la investigación de un fiscal o lo que un tribunal señale. Y en ningún país... Eso se hace igual. Pero espérate, hoy día en Chile se hace incluso. Eso es importante como para tenerlo claro, porque es base a parte de la discusión que estamos sosteniendo y como para entenderlo bien aterrizadamente. Perdón que ponga este ejemplo que es bien rudo, pero es como para bien... Tema es muy rudo, es muy claro. rudo, pero además este ejemplo es más rudo todavía de todo lo que estamos hablando, en el sentido de que si llega una mujer, estoy hablando de una mujer, una mayor de 18 años, a un servicio de salud para decir que la violaron, para hacer esa, y que por esa violación quedó embarazada. En ese sentido, ¿qué es lo que se le pide ahí? ¿Hay una confidencialidad? El médico le dice, a ver, pero muéstreme la denuncia. ¿Cómo? ¿Eso está establecido ya en el proyecto o todavía no? En el Camila? proyecto lo que se plantea es que la decisión, la valoración, la calificación de si existe o no esa violación corresponde al equipo médico que atiende a la mujer. Y esa es una evaluación caso a caso. En otros países se exige la denuncia y lo que se ha visto, y aquí hay un aprendizaje. Ya. Aquí yo lo leo así, hay un aprendizaje. En los países en que se exige denuncia o autorización a las mujeres y a las niñas, esas autorizaciones se utilizan para obstaculizar el acceso a la interrupción del embarazo. Y tenemos en América Latina casos muy dramáticos que han llegado a instancias internacionales de niñas que por ser pobres, por ser niñas, por ir solas con sus madres a pedir atención a establecimientos públicos, han tenido una serie de obstáculos, incluso en aquellos países en que solo se exige la denuncia. Entonces, si en Chile con este proyecto lo que se busca es que las niñas violadas no sean obligadas a ser madres, lo que se hace es aprendamos de la experiencia de otros países y no exijamos esta denuncia, porque eso favorece que a través de... Perdón, que suena tu teléfono. Cuando se exigen estos requisitos judiciales o policiales, se deja de mirar la atención de salud y se empieza a mirar otras consideraciones. ¿Y puede, no exigirse la denuncia o el proceso judicial y policial y sí la revisión del equipo médico? Hay una calificación médica. No está pensado en la denuncia porque se sabe que en Chile las mujeres no denuncian la violencia sexual. Y no puede ser una obligación. Claro, es distinta la situación de las niñas y las mujeres, porque una niña menor de 14 años, para que pueda hablar Francisco también, una niña menor de 14 años, de acuerdo a la legislación chilena, esa relación sexual siempre... Delito. Puede ser considerada no voluntaria. Sí. Yo no me atrevo a decir que todas las relaciones sexuales que tienen las niñas son delitos. O sea, hoy día lo dice así la ley. Para la legislación no tienen consentimiento, por lo tanto, siempre cabría dentro de la causal violación. Sí. ¿Cierto? Entonces ahí ya es otra situación. Basta que la niña diga, yo este embarazo no lo quiero. Voy a ir contigo, José Francisco, para que pueda hablar también. Sí, solamente para completar la idea. Sí. Entonces, hoy día lo que establece la ley es que hay una mirada sanitaria primero. Entonces la mujer acude a un centro asistencial señalando que hay una violación y el equipo médico tiene que evaluar eso. Y eso tiene un riesgo, sin duda. Si hay parlamentarios que dicen que las mujeres mienten o que se toman un trago y después dicen que fueron violadas, claramente en el equipo médico esos estereotipos también pueden estar. Sí, claro. Y al hacer la denuncia, después puede seguir en la vía judicial igual. Es que la vía judicial va a seguir su propio camino. Exacto, va a seguir su propio camino independiente de lo que pase sanitariamente. Claro. Ya, es que eso quería solamente aclarar. Y no es necesario... Dale. Y ahí, espérate, solo recordar con quién estamos. Hablaba recién Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, y vamos a escuchar ahora a José Francisco Lagos, él es vocero de la Fundación Siempre por la Vida, que son contrarios a este proyecto de aborto, y bueno, están los dos para la discusión. José Francisco. Sí, yo creo que es necesario distinguir algunas cosas. Uno, con respecto al proyecto mismo de ley, es que nosotros, como Siempre por la Vida, hemos encargado de denunciar este proyecto en el sentido de que no contempla las situaciones reales que ocurren en Chile. Hoy día, por ejemplo, cuando hablamos de la función de denunciar y el deber de denunciar, más que nosotros querer que haya muchas mujeres en la cárcel, que eso nadie Siempre por la Vida lo piensa, sino que queremos que no se sigan produciendo estos delitos como, por ejemplo, acoso sexual y las violaciones. Ni tampoco queremos que hayan médicos que queden impunes cuando realizan un aborto. Y ese es la función principal que tenemos cuando decimos que denunciar esto no está contemplado como en el proyecto de ley. Y en segundo lugar, cuando me refiero a que
este proyecto de ley está hecho un poco a la medida de los violadores es que cuando uno dice que no hay ninguna obligación de denunciar este delito y que el procedimiento judicial siga aparte, vulnera dos principios jurídicos. El primero es la persecución de todos los delitos, es decir, que nadie quede impune cuando realiza una violación. Y la segunda es la presunción de inocencia. Es decir, un equipo médico no puede determinar si es que una persona es culpable o no es culpable de una violación. Ahora, otra cosa distinta es que ese tratamiento médico, es decir, que la niña no muera y tenga una buena salud, eso se debe hacer. Y eso incluso hoy en Chile se hace. De hecho, esta cifra ha sido muy citada, pero creo que es necesario decirle. Chile, a pesar de que tiene una ley restrictiva con respecto al aborto, en comparación a los países de Latinoamérica, tiene la segunda tasa de mortalidad materna más baja de toda América. Incluso más baja que Estados Unidos, que tiene una legislación abiertamente a favor del aborto, incluso superior que en estas tres causales. Entonces, eso hay que considerarlo. Hoy día las mujeres, y esto es importante, no dejan de ser tratadas por un equipo médico, independientemente de lo que haya pasado antes, si es una violación, simplemente si le hicieron un aborto mal y quedó con secuela, o simplemente si es que ese embarazo tiene peligro para su vida. Hoy día, y este procedimiento... Siempre es así, José Francisco. Ese Las mujeres son delatadas en los hospitales públicos. Y eso es muy grave. Es muy grave que una mujer tenga temor de requerir la atención médica a la que todos los seres humanos tenemos derecho cuando tienes una emergencia médica, que tú como mujer, porque esa es una situación que un hombre jamás va a experimentar, que una mujer tenga miedo de ir al hospital porque en el hospital la van a denunciar. No podemos vivir en una sociedad en que las mujeres somos perseguidas a ese punto. Y eso es lo que este proyecto busca paliar un poco. Aquí no estamos discutiendo ni siquiera si las mujeres tenemos o no, que lo tenemos, el derecho a decidir respecto de nuestro plan de vida y si quiero seguir adelante o no con un embarazo dentro de cierto tiempo. No estamos discutiendo eso, pero lo que no puede pasar es que las mujeres en el hospital, que se siga señalando que las mujeres no, en los hospitales tienen garantizar la atención. A las mujeres se les denuncia y hay mujeres que están presas, que son perseguidas, que van los policías a sus casas a buscar medios de prueba porque en el hospital la denunciaron. Ese Chile yo no lo quiero y voy a trabajar por eso. Y me complica cuando se utilizan los argumentos para confundir a la opinión pública diciendo cosas como esa. No me parece. Ahí la diferencia radical, y es que tú lo acabas de decir, es que el Chile que yo quiero es un Chile donde que las personas nazcan no sea un problema. Claro, que las personas nazcan no dependa de las circunstancias. Que las personas nazcan no dependan de los delitos, ni de lo delincuente, ni lo vejatorio que hizo el papá. Y eso es una diferencia radical. Lo que nosotros estamos buscando, sobre todo como siempre por la vida, es precisamente apoyar a estas mujeres, sobre todo las que cursan estos embarazos vulnerables, que los podemos llamar así, donde hay mucha coerción familiar, sobre todo en los casos de violación, considerando lo que dijimos antes, que la mayoría de las violaciones y embarazos por violaciones son por violaciones reiteradas dentro de la familia. Entonces, precisamente lo que nosotros creemos y que creemos que debiera ser una prioridad dentro de los proyectos de ley, antes de ver estas tres causales, es de qué manera nosotros como sociedad, y de esta manera cambiar el paradigma, cómo podemos prevenir el aborto con medios que resulten eficaces y que las mujeres no se vean obligadas a pasar por esta situación. Es más, la contradicción del gobierno en este punto es tal que por una parte se dice apoyar a las mujeres, pero por otra parte, al mismo tiempo el Ministerio del CERNAM elimina el fondo de ayuda a las mujeres que cursan embarazos vulnerables. Eso es simplemente tener un doble discurso. El doble discurso es decir, yo apoyo a las mujeres, pero cuando ellas más lo necesitan, cuando están en un embarazo vulnerable, porque acá hay dos pacientes que nos interesan que digan, porque el niño que está en el vientre materno simplemente no tiene ninguna culpa de lo que hizo el papá, y nos interesan que los dos tengan el mayor desarrollo humano posible, que los dos tienen los mismos derechos, puede ser perfectamente una mujer y tiene los mismos derechos sexuales y reproductivos que la madre. Entonces, ese cambio de paradigma creo que no está interpretando el gobierno y precisamente se establece en este proyecto de ley. Estamos conversando con José Francisco Lagos, él es vocero de la Fundación Siempre por la Vida, también con Camila Maturana, es abogada de la Corporación Humanas. Estamos hablando del proyecto de ley que despenaliza 3 causales en el aborto. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir en estas discusiones que tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Los esperamos con el hashtag combinación clave que nos tiene en este minuto arriba el Bayern München. ¿Qué tal?
¿Sí? Sí, pues. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Siempre es buen tiempo. 16 grados. Para escuchar buena música. 92.9. Yo escucho.